de Representantes, la mayoría republicana, en torno al famoso techo de la deuda. El techo de la deuda es, si el Congreso no lo aprueba, Estados Unidos se queda sin dinero y no puede pagar los gastos que tiene, entre ellos pagar los intereses sobre la deuda, pagar las pensiones, pagar los sueldos de la burocracia, incluidos los militares. O sea, parece que ya se arregló el asunto porque ya anunciaron que tienen acuerdo y bueno, tal vez lo firmen mañana, a más tardar, o esta misma semana, para que nos lo explique desde la ciudad que próximamente estará inundada, Washington, Lila Abed. Hola, Lila. Hola Eduardo, sí, pronto voy a tener que ya sacar aquí mis flotis y estar nadando por las calles debido a tu criterio, así que Yo muchas creo gracias. que sí, yo creo que sí. A ver, Sí, el acuerdo, porque Biden dice que logró gran cosa y que no sacrificó nada, y el señor McCarthy, que es el líder de los representantes republicanos, dice que logró un gran acuerdo y que ellos no sacrificaron nada. Entonces dice, pues entonces, ¿qué pasó aquí? Los dos muy contentos. así es, Eduardo, es que el próximo paso va a ser clave y es como tú bien lo mencionaste, ya que llegaron a un acuerdo, ahora es aprobarlo en ambas cámaras del Congreso antes del 5 de junio, que es esta fecha límite que puso el Departamento de Estado, y que si se van más allá del 5 de junio, pues el Departamento del Tesoro no podría actuar o corren el riesgo de incumplimiento, ¿no? Con todas las cuentas que tienen que pagar, todos los sueldos que tú mencionaste, entre otras agencias federales del gobierno de Estados Unidos. Llegaron a un acuerdo después de tras semanas de negociaciones para se llama una suspensión, ¿no? Del techo de la deuda. Es decir, no es un aumento como tal, se va a quedar relativamente estable para los próximos 2 años. Es decir, decidieron los republicanos y la Casa Blanca pagar sus cuentas hasta el 1 de enero de 2025. Esto les permite que la deuda esté cubierta hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 y ya sería entonces el próximo gobierno y el nuevo Congreso en 2025 que tendrían que entrar otra vez en negociaciones para aumentar o no el techo de la deuda de Estados Unidos. Pero el gran tema ahora, Eduardo, es que ambos lados tienen que vendérselo a sus distintas bancadas. El gobierno de Joe Biden le está anunciando o argumentando que las negociaciones que se llevaron a cabo con el líder McCarthy, en realidad los límites a los gastos que se implementaron tras las negociaciones son relativamente modestos, que dentro de los cortes no va a entrar Medicare ni Medicaid, por ejemplo, y que el seguro social se va a quedar intacto. Entonces creo que eso es por el lado de los demócratas. Ahora, por el lado de los republicanos, el líder McCarthy trae un tema mucho más complicado dentro de su bancada porque el Freedom Caucus, esta ala conservadora del Partido Republicano. O sea, la ala más extrema de los republicanos. Efectivamente. Ha dicho que no, que se va a oponer, Eduardo, y entonces entra, pues se puede poner en jaque, ¿no? Todo este acuerdo en la Cámara Baja. De acuerdo a las reglas de la Cámara de Representantes, los miembros de esa Cámara tienen hasta 72 horas para leer este proyecto de ley. Les llegó el domingo, es posible que entre mañana y el jueves la estén votando, pero luego esto tiene que pasar al Senado, donde si bien es cierto que los demócratas tienen una mayoría por un margen muy mínimo, van a necesitar al menos 9 republicanos que se sumen para llegar a los 60 votos necesarios para aprobar este proyecto de ley. Y ahí en el Senado, Eduardo, como tú bien sabes, pues también hay unos demócratas muy liberales como Elizabeth Warren, como Sanders, entre otros, que se pueden oponer a este proyecto de ley. Entonces, ¿por qué es importante para México y por qué es importante para el mundo? Porque si Estados Unidos en realidad entrara en un default de su deuda, tendría un impacto tremendo, no solamente al interior de Estados Unidos, Eduardo, pero en realidad se podría convertir en una crisis financiera mucho peor de la que vimos en 2008, aparte de que podría incrementar las tasas de interés a nivel global, los mercados internacionales podrían caer. No, imagínate, recesiones generalizadas, desempleo, mayor pobreza, caída en la demanda, caída en la producción. Sería un problema económico mayúsculo, una gran crisis. Y también una crisis para la credibilidad, legitimidad de Estados Unidos como primer potencia a nivel mundial. Porque si la idea es que el gobierno de Estados Unidos, siendo una primera potencia, siempre va a pagar a sus acreedores a tiempo, sustenta hasta cierto punto pues el buen funcionamiento, si quieres, Eduardo, del sistema financiero mundial. Y esto mandaría una
señal tremenda. La última vez que hizo un default el gobierno de Estados Unidos sobre su deuda fue en 2011, cuando el entonces presidente Barack Obama tuvo que negociar y estar negociando con la mayoría republicana que tenía en ese momento el Congreso estadounidense. Para Biden creo que es un alivio que se haya llegado a este acuerdo. Obviamente falta por aprobarse, pero mínimo no va a tener que lidiar con esto de nuevo hasta después de las elecciones de 2024, donde se va a jugar la reelección. Ya es gane. Álvaro. Creo que uno de los puntos interesantes que debatían era si se liberaban o no los fondos que no se utilizaron en el COVID. Y ahí sería interesante saber tu opinión, Lila, porque estás hablando de 30 mil millones de dólares, que en mi opinión no debería ser un tema contencioso. Ya acabó la emergencia de salud. Pero Biden no se quería Biden quería quedarse el dinero. Más que Biden, los demócratas querían que ese dinero se quedara asignado para temas de programas de salud, y los republicanos lo que querían, que tienen una visión menos asistencialista, regresar ese dinero. A ver, si el dinero era para el COVID, se acabó la epidemia. Había que regresarlo. Había que regresarlo. ¿O no, Lila? Sí, Álvaro, los republicanos vendieron esta idea del proyecto de ley que de cierta forma eliminaría alrededor de 28 mil millones de dólares en fondos de ayuda de COVID que nunca se gastaron. Es decir, sí estaban dentro del presupuesto, pero nunca se gastaron. Entonces, de cierta forma, los republicanos quedan bien con su electorado, con su base electoral, al decir que le quitaron dinero de estos gastos enormes que, según los republicanos, hace el gobierno de Joe Biden, y en particular los demócratas cuando tienen poder en la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos. Pero hay otras cuestiones que tanto los republicanos como los demócratas tuvieron que eliminar de sus proyectos de ley originales, porque tenían que entrar a una negociación. Incluso McCarthy, el mismo Joe Biden, en su mensaje a sus distintas bancadas, han dicho que en ningún lado obtuvo todo lo que quería, ¿no? Ahí es a donde entra la negociación. El tema es si su base lo va a tomar como un éxito o como una derrota, y cómo van a votar, ¿no? En cuanto a su análisis de lo que se negoció y de lo que no entró dentro del proyecto de ley. Ahora, o lo que se quedó fuera. Las entrevistas que yo veo que le han hecho a líderes republicanos y a líderes demócratas, hay un buen optimismo de que esto sí se va a lograr, y que los extremistas de izquierda del Partido Democrático y los extremistas de derecha, el Partido Republicano, pues se van a quedar con una minoría y se va a tener que aprobar, porque la mayoría sí son responsables y saben las consecuencias para su país y el mundo que esto tendría. Liliana. Sí, que quería preguntarle a Lila que justamente en el anuncio de McCarthy se mencionan dos cosas. Una, que el pacto incluiría reducciones drásticas de gasto. Me gustaría saber básicamente a qué se refiere. Y también ciertas medidas que pudieran sacar a la gente de la pobreza. Sí, Liliana, primero que nada, uno de los grandes éxitos, según los republicanos, fue que van a imponer requisitos adicionales de trabajo para los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, que son como los food stamps, ¿no? Que son para estas familias necesitadas, y se subió de 50 años a 55 años, que fue un gran logro para los republicanos, que dicen que la gente pobre está viviendo del gobierno, ¿no? Y de lo que le da el gobierno, y que no genera los incentivos para que la gente quiera trabajar. Entonces, pero esto no va a afectar a familias con niños pequeños, etcétera. Sí. Más que nada le van a pedir que trabajen a los que tienen, como tú dices, hasta 55 años, que no tienen dependientes y que no viven en situación de calle, sino que están en su casa viendo Netflix toda la tarde y viviendo el presupuesto. A eso les van a decir a trabajar, que no es el gran grupo, pero bueno, en eso se dieron los demócratas, ¿no? Y que dentro de eso, Eduardo, tienes toda la razón, las personas que no tienen un hogar son una excepción a esta regla, también los veteranos, ¿no? Que fue uno de los temas muy fuertes que quería negociar el Partido Demócrata. También va a eliminar, para contestar las otras preguntas, va a eliminar 1.4 mil millones de fondos del IRS, es decir, del equivalente al SAT en México. Sí, porque querían contratar más inspectores para buscar a quienes están evadiendo impuestos. Exacto. Pero por parte de los demócratas, una de las cosas que sí se garantizó es que los impuestos que se le van a exigir a la clase más rica de Estados Unidos siga en pie. Entonces, fue una cosa por otra, ¿no? Y así son las negociaciones. El tema más complicado es que
los republicanos y los demócratas casi nunca pueden llegar a un acuerdo. Entonces sí es una buena señal, pero todavía queda este camino por delante en el Poder Legislativo y veremos cómo se negocia y si es que se aprueba antes del 5 de junio, porque si no, entonces sí entran en problemas más que nada la secretaria Yellen en el Tesoro. Bueno, esperemos que sí lleguen a esto, porque la verdad yo sí estaba muy preocupado que no llegaran a un acuerdo, porque para México Gravísimo. hubiera sido cataclísmico. Y me extraña porque este gobierno en México ni hablaba del asunto, como si no existiera un problema en ciernes. Todavía existe, como tú lo dijiste. Si al día 5 no lo han firmado, va a haber una bronca. Esperemos que sí ocurra. Lila, qué gusto verte. Gracias, Eduardo. Al contrario, siempre es un gusto estar con todos ustedes y un saludo a todo el público. Gracias, Lila Abed, desde la ciudad de